noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. En primer término, agradecemos a los organizadores por permitirnos compartir con ustedes este espacio. También doy la bienvenida a Gonzalo Colque, Raúl Velázquez, con quienes compartiremos este espacio esta noche. El tema que nos trae a este encuentro es el efecto de la guerra que se vive en Europa sobre nuestra economía, sobre los precios de las materias primas que producimos y exportamos, y en general sobre lo que ha de significar para el pueblo boliviano esta invasión rusa a Ucrania, con todas las consecuencias políticas, sociales, económicas que ya sufriendo Europa y que van a seguramente rebotar en nuestro país. Vamos a organizarnos de manera que en primer término escucharemos a Gonzalo Colque, luego a Raúl Velázquez y finalmente hablaremos del tema de minería económica. Gonzalo, buenas noches, tienes la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Un saludo a la cátedra, a todos los compañeros que están acá reunidos. Me parece un tema sumamente importante de abordar para nuestro país. En mi caso, desde el tema agropecuario y de seguridad alimentaria, que creo que es uno de los puntos neurálgicos a tener en cuenta a partir de este conflicto que se vive en Ucrania por la invasión de Rusia, ¿no es cierto? Para ello creo que es bueno lanzar algunos datos, mensajes generales para tener un contexto en qué situar el caso boliviano y dado que tenemos conexiones con el mercado global. Lo primero que habría que decir es que después de la invasión de Rusia a Ucrania, ha habido un cambio muy importante en el mercado global, sobre todo en los precios. En primer lugar, como es de esperar, en el precio del petróleo, ¿no? que afecta al resto de las economías por ser energía fuente. Y en este caso, en el precio de las materias primas agrícolas, los commodities internacionales, que se exportan pues, y recorre el mundo entero. La producción estamos hablando de trigo, de soya, de maíz, ¿no? Y este tipo de cultivos que no tienen fronteras en el mundo. Entonces, creo que el primer efecto a tener en cuenta es el caso del trigo. El trigo, como ustedes saben, es uno de los principales cultivos que está presente en la canasta básica alimentaria de las familias del mundo en general, y que coincidentemente tanto Rusia como Ucrania son grandes productores y grandes exportadores de este grano, ¿no? Según las cifras globales, cerca del 30% de las exportaciones globales de trigo provienen de Rusia y Ucrania, ¿no? Uno más que el otro, Rusia 17% me parece, y el resto Ucrania. Entonces, obviamente, están en conflicto bélico. Se dice que Ucrania no va a cultivar la cantidad de hectáreas que solía cultivar y menos exportar la misma cantidad que solía hacerlo. Entonces, hay una restricción en el mercado actual y en el mercado futuro. Y esto se ha traducido en un incremento casi histórico, está batiendo los récords de hace 10 años, 12 años. En el caso del trigo, de un 70% de incremento con respecto a la gestión pasada, ¿no? Entonces, en el mundo entero hay una subida de precios general. Ahora está bajando un poco, después de las altas históricas de las primeras 2 semanas de marzo, pero todavía se mantienen altos. Entonces, el tema del trigo es un tema importante y de directa incidencia en el resto de los países, especialmente que no son autosuficientes, que es nuestro caso, punto al que voy a entrar después. Hay otros 2 cultivos que me parecen importantes a tener en cuenta. El cultivo de maíz, 30-35% de subida de los precios internacionales,
¿sí? El maíz que se utiliza para alimentar ganado, para alimentar aves, ¿no es cierto? Estamos hablando del maíz amarillo que se utiliza como parte del alimento balanceado para la crianza de animales y producción de carne sobre todo, ¿no? Entonces, este maíz también circula en el mundo en general y tiene un incremento significativo. Y finalmente estaría soya. Soya ya ha tenido subidas desde el año pasado. ¿Sí? Soya ha subido en un 15%, me parece, en el último tiempo. Está por encima de $600 la tonelada y se ha mantenido alto desde el año pasado. Entonces, los soyeros están en un nuevo boom de precios internacionales, recuperándose de los precios que hace 2 años estaban por $300, $350. Entonces, básicamente se está duplicando el precio internacional. ¿Y qué tiene que ver trigo con Ucrania? ¿O qué tiene que ver soya con, digamos, con este conflicto? ¿No? El hecho principal creo que es que todo esto constituye fuente principal, ¿no? De alimentos balanceados, de alimentos de consumo humano, de lo que se negocia en el mundo entero. Entonces, obviamente, el encarecimiento de uno va a provocar el encarecimiento de otros. De hecho, ya estamos hablando y diciendo que estamos en un contexto en que los fertilizantes empiezan a subir, ¿no? Y la subida de los combustibles también están afectando para la maquinaria agrícola, por ejemplo. Esto es muy importante tener en cuenta, o para la exportación en nuestro caso, que también es principalmente vía terrestre. Bien, en esta situación general, global, lo que me parece que deberíamos prestar atención y hablar sobre eso es el hecho particular de nuestra altísima dependencia de la importación de trigo o harina. Esta es una situación sistemática, histórica de nuestro país. Para graficar para la gente que nos sigue y en términos muy básicos, de cada 10 panes que se elabora y que se consumen en nuestro país, 7 son elaborados con harina de importación, ¿no? Importación, subvención, harina principalmente de Argentina, ¿no? Entonces, ese es el grado de dependencia que tenemos de este producto. Creo que el gobierno nacional anunció que garantizaría el mismo precio a los panaderos, que garantizaría mantener una cantidad aceptable, digamos, de harina circulando en el mercado nacional y que no habrían repercusiones en el precio final para el consumidor, ¿no? Pero eso tiene costos que habría que ver hasta dónde se sostiene y obviamente depende de cómo vaya progresando o no el conflicto o el diálogo que hay entre Rusia y Ucrania. Sí, obviamente, si el conflicto se mantiene por mucho tiempo, vamos a tener mayores consecuencias. Una primera consecuencia general es que el país no va a tener incentivos para producir trigo, ¿no? Y nuestra producción es bastante parcial, bastante limitada, y va a competir la producción de trigo con la producción de soya en nuestro caso. En el caso específico de Santa Cruz, ¿no? Para tener datos, ANAPO ya ha anunciado algunas cifras de la producción de la gestión pasada 2021 y lo que hemos logrado cosechar en trigo son 185,000 toneladas, ¿no? ¿Qué significa 185,000 toneladas? Significa que respecto al año anterior, 2020, hemos producido menos 25%. Si la producción ha caído respecto a la gestión pasada. Y en contraste tenemos la producción de soya, que es mucho más grande, 3.2, casi 3.3 millones de toneladas. Es lo que tenemos de producción de soya, si gran parte de las tierras cultivadas son de soya. Y respecto a la gestión pasada, ha crecido en un 21%. ¿No? Mientras uno cae, el otro sube, y ya les he dicho por qué, porque el precio alto de la soya se ha mantenido desde la gestión pasada, ¿no? Y eso ha creado un incentivo para producir más soya que trigo. Y esto se va a mantener exactamente con las mismas tendencias, ¿no? Y eso hay, entonces, esperar que vamos a tener mayor producción de trigo a nivel nacional
sería un error. Eso no se va a dar en términos económicos, a menos que exista un cambio estructural en nuestras normativas que obligue a los que tienen tierras de tipo comercial producir más trigo en lugar de soya, sin hablar de las limitaciones productivas que tenemos en este sector, ¿no? Es decir, no es fácil transformar toda la tierra para producir trigo porque tenemos una bajísima productividad, ¿no? Entonces, los altos costos de producción no permiten esa sustitución tan fácil en términos económicos. El segundo tema importante y relacionado con esto es, y con eso voy a ir terminando, es soya, girasol, etanol, petróleo, ¿no? Creo que, digamos, en la parte energética, ya sea como biocombustibles o como en este caso, como el precio del petróleo manda lo que va a pasar en cuanto a seguridad alimentaria. Y ahí estamos con graves problemas, de nuevo, porque en cuanto a petróleo, también tenemos dependencia, ¿no? Y la dependencia es mediante la importación de combustibles a precios subvencionados, especialmente en el caso de diésel, ¿no? Y si vamos a mantener los mismos costos, significa que vamos a subvencionar más, ¿no? Entonces, en resumen, el consumidor se beneficiaría, número uno, básicamente con que no se eleven los precios al consumidor del pan, en este caso, y de la harina o el trigo, ¿no? Y tiene un costo específico. En términos productivos, el productor, sea soyero, sea triguero, sea productor de maíz, el productor tendría grandes facilidades de seguir produciendo, ¿no? Con las mismas subvenciones, y que además las subvenciones llegarían a cubrir las diferencias por los precios cada vez más altos en el mercado internacional. Entonces ahí hay una subvención, no tengo las cifras cuantificadas, las proyecciones, pero ahí hay una subvención bastante significativa, ¿no? Y además esto le permitiría a los grandes productores, sobre todo, vender sus productos en el mercado internacional a un precio mayor, ¿no? Entonces, en el caso de la soya, por ejemplo, es definitivamente un gran negocio en este país, en este momento, además de que estamos exportando cada vez más aceite de soya al mercado peruano, ¿no es cierto? Entonces, indirectamente estamos subvencionando este tipo de actividades que en un 70% están orientados al mercado externo. Entonces, a nombre de que estamos subvencionando la comida boliviana, en realidad estamos subvencionando estas exportaciones y hay un sector minoritario que va a lucrar. Entonces, el análisis económico, el balance de pros y contras, en realidad no, por lo menos yo no he escuchado y no se ha hecho en este contexto, ¿no? Es decir, la fácil salida desde la política pública ha sido, garantizamos la provisión de trigo al mismo precio para que el pan no suba punto. Pero por detrás de eso me parece que hay unos costos enormes a cubrir sin... y tendríamos que preguntarnos si estaríamos en condiciones económicamente de cubrir. Ustedes dirán cómo andan los otros sectores económicos. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Gonzalo, y también gracias por mantenerte dentro del tiempo establecido. Vamos a escuchar ahora el planteamiento del análisis de Raúl Velázquez en el ámbito de los hidrocarburos. Raúl, si tienes también alguna presentación para compartir, pues adelante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz por la invitación y por permitirnos compartir con quienes hoy nos miran. Saludar también a Gonzalo Colque, a ti, Héctor Córdoba. Un gusto poder compartir también con ustedes esta problemática tan compleja, creo yo. Lamentablemente las guerras sin duda traen dolor humano, ¿no es cierto? Y es lo que más se siente y lo más difícil, prácticamente imposible de reponer cuando hablamos de vidas humanas. Pero también generan efectos a las economías, no solamente de los países involucrados directamente, sino de todo el mundo, ¿no es cierto? Creo yo que con el coronavirus hemos visto el efecto de un mundo globalizado, hoy en día hiperconectado en realidad. Entonces, obviamente, sería una necedad pensar que los efectos de la guerra no nos van a afectar. Como bien decía y señalaba Gonzalo hace un momento, el primer efecto que vive el país es, sin duda, el efecto del incremento en los precios de las materias primas, particularmente en este caso del barril de petróleo.
Voy a proyectar esta gráfica para que la gente que nos mira lo pueda ver de mejor manera, el comportamiento a largo plazo del precio del barril de petróleo a nivel internacional. Vemos que entre el año 2000 y el año 2004, este precio internacional promediaba los $20 el barril. Sin embargo, posteriormente, desde el 2004, empieza un superciclo de precios con un promedio que se incrementa a $60 el barril, llegando el 2008 a $145 el barril. Luego se produce una caída por una crisis financiera internacional y una recuperación relativamente rápida que nos permitió vivir entre el año 2010 y el 2014, particularmente en Bolivia, un superciclo de precios por este incremento en el precio internacional del barril de petróleo. En el 2014 cayó el precio internacional, producto del surgimiento del shale gas, el shale oil, países que antes eran importadores como Estados Unidos se convierten en exportadores, irrumpen en el mercado internacional y obviamente afectan los precios, ¿no? Hay una mayor oferta de petróleo a nivel mundial y de gas natural también, y esto provoca una caída de precios importante, desde los $100 a un promedio de 60, aunque con cambios en distintos periodos. El 2020 caracterizado por la pandemia, digamos una cotización negativa, y actualmente, si bien había ya una recuperación por la economía a nivel mundial, vemos un incremento importante, hasta la anterior semana cotizando en torno a los $116 el barril de petróleo, hoy está en los 103, pero aún así estamos en cotizaciones por encima de los $100 el barril. ¿Cómo afecta esto a Bolivia? Le afecta porque nuestro precio de exportación de gas natural está vinculado al precio internacional del petróleo, ¿no? Ese es un primer vínculo. El segundo vínculo, el primero es por las exportaciones, el segundo vínculo es por las importaciones, ¿no es cierto? El país importa algunos hidrocarburos, como vamos a verlo más adelante. Como les decía yo, en el caso de la exportación, nuestro precio de exportación de gas natural se ha incrementado los mismos periodos en los que hemos visto los incrementos del barril de petróleo. Ha habido incrementos en nuestros precios de exportación, llegando a los picos más altos entre el 2010 y el 2014. Y posteriormente, con la caída del 2015, la caída del precio internacional, también cae nuestro precio de exportación. Y ahora vemos una lenta recuperación, seguramente hacia mediados de este año va a estar en su pico más alto. Entonces, tenemos un efecto positivo, nos favorece, si ustedes quieren. Claro, suena un poco contradictorio que una guerra nos pueda favorecer, pero sí nos favorece en términos de incremento de precio de exportación de gas. Sin embargo, ¿dónde ocurre el problema? El primer problema, en realidad, surge debido a que, si bien en estos años, entre el 2010 y el 2014, el precio estaba muy alto, en esas épocas también producíamos mucho hidrocarburo, mucho gas natural. Entonces exportábamos mucho a un buen precio y eso nos permitió contar con altos ingresos. Sin embargo, lo que ocurre ahora es que evidentemente el precio está alto, pero la producción de gas natural ha caído. Ha caído de 60 millones de metros cúbicos por día que producíamos el año 2015, ha bajado a 42,8 millones de metros cúbicos por día de gas que estamos produciendo a febrero del 2020. Esta es una caída de un 29% en la producción de gas natural, producto del agotamiento de los principales campos que se explotan en el país, ¿no? San Alberto, que pasó de 11 millones de metros cúbicos por día solamente 2,3, o Sábalo, que llegó a producir 18 millones de metros cúbicos por día, hoy produce 8,7, Margarita, que todavía sigue aportando, es el principal campo productor actualmente, Margarita Huacaya, pero aún así a menores volúmenes. Está Incahuasi aquí, o que es el único campo nuevo que tiene el país, ¿no? Entonces, esto es resultado también de la falta de exploración de hidrocarburos en los últimos 10 años, que ha ocasionado que tengamos un solo campo nuevo que está compensando la caída de los campos antiguos y una caída en la producción que no puede ser hasta ahora recuperada. Esto nos ha llevado como país, para quienes nos miran, a renegociar nuestros contratos de exportación. ¿Por qué? Porque no teníamos suficiente producción, ¿no es cierto? Por esta caída en la producción, no teníamos suficiente producción para cumplir con nuestros compromisos internacionales. Al Brasil, por ejemplo, le exportábamos 33 millones de metros cúbicos por día. A la Argentina le deberíamos estar exportando actualmente cerca de 23, y el mercado interno que venía creciendo. Entonces, esto ha llevado al país a pagar multas el año 2016, el 2018, por incumplimientos con el Brasil y la Argentina. Y esto ha obligado al país, a través de los gobiernos. En marzo del 2020, el gobierno transitorio tuvo que renegociar el contrato de exportación con el Brasil por menores volúmenes, y lo propio el actual gobierno del MAS en diciembre del 2020 también tuvo que renegociar el contrato con la Argentina
por menores volúmenes. De esta forma, al Brasil estamos exportando 20 millones de metros cúbicos por día el 2021 y 13 millones de metros cúbicos por día a la Argentina, ¿no? Y quedan un 12 millones para el mercado interno. Entonces, esta caída en la producción se refleja en una caída en las exportaciones de gas natural que, si bien se ven favorecidas por precio, no es así por el lado de los volúmenes. No producimos lo suficiente como para podernos beneficiar nuevamente de un ciclo alto de precios de las materias primas. Adicionalmente a ello, y paso al segundo problema, la producción de hidrocarburos líquidos también ha caído, ¿no? Hemos bajado de 63,000 barriles por día de petróleo a 38.400 barriles de petróleo en el 2022. Esta es una caída de casi un 40% en la producción de hidrocarburos líquidos. Y esto, bueno, es consecuencia también de la caída en la producción de gas natural, pero también de la falta de exploración de petróleo en Bolivia. La mayor parte de los campos petrolíferos en Bolivia está en declinación. No hay nuevas inversiones debido a que el precio del petróleo en Bolivia está subvencionado en $27.11, cuando hemos visto que a nivel internacional está por encima de los 100. Entonces, obviamente, no hay un incentivo en Bolivia para la inversión en petróleo. Y nos ha obligado esto a importar cada vez más diésel y cada vez más gasolina natural. De esta forma, yo creo que este cuadro resume todo lo que les he comentado hasta ahora. En la línea anaranjada superior vemos las exportaciones, los ingresos que recibe el país por exportaciones de hidrocarburos, ¿no es cierto?, que han crecido enormemente hasta el 2014 y luego han caído porque cayó el precio y cayó la producción, y ahora se recuperan lentamente por un efecto precio, pero no así producción. Y en la línea verde inferior vemos los egresos, los gastos, lo que gasta el país por las importaciones de hidrocarburos. Vemos acá que la diferencia se viene haciendo menor. En 2014, esta diferencia entre lo que exportábamos versus lo que recibíamos, lo que importábamos, lo que gastábamos por importaciones, era de 5.528 millones. Había un superávit comercial enorme en hidrocarburos hasta el 2014. Sin embargo, esto ha ido reduciendo a medida que ha caído la producción y han subido las importaciones porque el parque automotor también se ha incrementado notablemente y han subido las importaciones de diésel y gasolina natural. Y hoy en día la diferencia entre lo que recibimos por exportaciones versus lo que gastamos por importaciones es de apenas $200 millones. Todavía hay un superávit, sí, gracias a Dios todavía lo hay, pero estamos en riesgo de que si sigue esta tendencia de precios tan altos a nivel internacional, una caída en nuestra producción de gas natural que no puede ser remontada porque sencillamente no hay resultados importantes en exploración y además implicaría una renegociación de contratos de exportación para ver si nuevamente podemos exportar más, podrían llevar al país a que esto se revierta, es decir, que tengamos un déficit comercial, que gastemos más en lo que importamos que en lo que recibimos por exportaciones. Esto seguramente lo vamos a poder ver un poco más adelante, pero es consecuencia de la política hidrocarburífera que viene implementando el país. Y esos serían básicamente los efectos que se tienen. Uno positivo por las exportaciones, otro negativo por el lado de las importaciones. Vamos a escuchar ahora los efectos de esta guerra en el ámbito minero. Como decía Raúl y como dijo también Gonzalo, esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania ha tenido sus efectos ya en los precios de las materias primas en el ámbito internacional y el sector minero no ha quedado al margen de esto. Entonces, ¿cuál ha sido? ¿Cuáles metales que exporta Bolivia? Son 5. Primero tenemos el oro, después el zinc, la plata. La evolución de la cotización del oro desde el comienzo de la guerra es similar a la evolución en los otros metales. El 8 de marzo ha sido un día extraordinario. Ha habido una subida sensacional de precios. El oro ha sobrepasado los $2.000 la onza Troy. Comportamiento similar al que se había visto en agosto del año 2020. Pero luego ha empezado una caída, quizás debida a la escasa reacción que se esperaba de Occidente para ayudar a Ucrania. Pero ahora todavía se mantiene en niveles muy interesantes. Hoy día estamos cerca de los $1.960 la onza Troy. Si vemos cómo ha sido el precio del oro en los últimos años,
Vemos que el año 2011 habíamos tenido un pico y ese pico lo hemos repetido, lo hemos sobrepasado este año, primero el 2020, y ahora nos hemos acercado prácticamente a lo mismo. Son precios muy altos para el oro. La guerra ha influido, pero no mucho. Si vemos lo que ha pasado desde el año 2020, estamos prácticamente en los mismos niveles. En el caso de la plata, otra vez, el 8 de marzo hemos tenido un pico terrible, de ahí ha bajado fuertemente la cotización y después hemos vuelto a subir y nos estamos manteniendo por encima de los $25 la onza Troy ahora. Y si vemos a lo largo de los años cómo ha sido este comportamiento, el año 2020, por la pandemia, hace exactamente 2 años, hemos tenido una caída impresionante de la cotización internacional de la plata y también la recuperación ha sido brusca y nos estamos manteniendo estos últimos 2 años en buenos niveles. La guerra no ha provocado que sobrepasemos los buenos niveles de 2020 y mucho menos los de 2011. En 2011 prácticamente habíamos rozado los $50 por onza Troy, ahora estamos a la mitad, ¿no? Entonces no es grande la influencia de la guerra sobre la cotización internacional de la plata. En cuanto al zinc, veamos, el 8 también ha habido un pico grande, pero después una caída brutal, muy fuerte. Después se ha restablecido prácticamente de un día para el otro, se ha restablecido y ahora estamos en un buen nivel. Estamos aproximadamente con $4.100 la tonelada de zinc, que es un buen nivel. Si comparamos con el comportamiento a largo plazo, todavía estamos lejos de los récords que tuvimos el año 2007 y también en cuanto a caídas, lejos de las caídas que hemos sufrido en 2009. Estamos en un buen nivel de la cotización del zinc. No es nada extraordinario, pero es un buen nivel el que estamos viviendo actualmente. En el caso del estaño, el 8 también ha habido una subida extraordinaria, hemos sobrepasado los $50.000 la tonelada de estaño, algo nunca antes visto. Después ha habido una fuerte bajada y ahora estamos por los $46.000 la tonelada de estaño. Viendo así en el largo plazo, desde el año 2020, después de la caída de marzo, de hace exactamente 2 años, vemos un comportamiento creciente impresionante de estaño, impresionante. La guerra no ha tenido una influencia mayor. La influencia verdadera para que el precio del estaño suba hasta este nivel es la pandemia, porque el estaño es un componente importantísimo de los celulares, de las tablets, de las computadoras, tanto en las soldaduras como en las pantallas táctiles. El estaño es fundamental. Y el hecho de que por las cuarentenas se haya trabajado y se haya estudiado virtualmente, pues ha incrementado la demanda de esos dispositivos y simultáneamente la demanda del estaño. Además, ha habido conflictos en algunos de los países de los grandes productores de estaño que han disminuido la oferta y han completado el cuadro para que el estaño se comporte de esta manera. La guerra no ha influido mayormente, pero estamos en precios del estaño nunca antes vistos en toda la historia. El plomo, otra vez el 8 de marzo, un salto brutal, pues una bajada y estamos ahora en niveles que están por debajo de lo que era antes de la guerra, del inicio de la guerra. Pero el precio del plomo es absolutamente volátil. Veamos este gráfico, es un caos, ¿no? Suben y bajan con una velocidad impresionante de un día para el otro y es muy difícil prever un comportamiento a mediano y largo plazo de la cotización internacional del plomo. Tenemos una tendencia a subir, pero con una volatilidad en el corto plazo muy marcada. Estas cotizaciones elevadas, provocadas ya sea por la guerra o por otros factores, representan oportunidades para el país, pero ¿podemos aprovecharlas? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Sería oportunidades si pudiéramos aumentar la producción
o añadir valor a los minerales, porque no hay otra forma de aprovechar esta coyuntura. Para echar a andar una ampliación de capacidad, por ejemplo, o para montar una planta metalúrgica, es necesario tener las reservas minerales suficientes, tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en montarse todo esto? Necesitamos tener el personal calificado, tecnología, capital, un plan de ejecución. Y en este momento, el Estado carece de información sobre las reservas, no tenemos mucho tiempo para reaccionar, estamos con un déficit de personal calificado desde hace ya varios años, la tecnología la estamos importando porque hemos cerrado los centros de investigación que había en el ámbito minero en el país desde el año 1985. El capital no llega en el ámbito minero a nuestro país como llega a otros países. No sé si eso es malo o bueno, eso habría que, vamos a tratar de verlo más tarde, pero no llega. Es mínimo el aporte de capital extranjero que llega a nuestro país. Y en el sector minero es fundamental el aporte privado en las primeras etapas, sobre todo de la operación minera, en la parte de riesgo. Ahora, planes de ejecución no se han elaborado nada. Sería interesante que los responsables de tomar las decisiones en nuestro país nos presentaran ya un plan de acción para aprovechar esta coyuntura tan favorable de los precios altos. Cada metal tiene su particularidad. Voy a analizar rápidamente los 5 metales mencionados para que podamos tener una idea de cómo funcionaría esto. En el caso del oro, el oro es nuestro principal metal de exportación, nuestro principal producto de exportación, pero también es el que menos deja como aporte al Estado. El año pasado estamos hablando de aproximadamente 2.500 millones de dólares que se han exportado de oro y esto ha dejado al país aproximadamente 70 millones, nada más. ¿No? Es decir, como que 2.430 millones de dólares han ido a parar a los bolsillos de gente particular, gente privada. Es una riqueza que, de acuerdo a la Constitución, pertenece a todo el pueblo boliviano, pero que ahora vemos favorece a muy poca gente. Más del 95% de la explotación aurífera está registrada a nombre de cooperativas. El problema, en el caso del oro, es cómo hacer que el Estado recaude más. Las causas para estas recaudaciones tan bajas son, primero, un pago mínimo de regalías, lo que es ilegal. No pago de impuestos, también ilegal. Operaciones sin licencia ambiental, ilegales. Explotación en asociación con empresas privadas, ilegales. Es decir, los operadores que están extrayendo el oro ahora están cometiendo varias irregularidades que impiden al Estado tomar acciones concretas, sobre todo por el peso político, social y económico que tienen en sus manos. Ya lo hemos visto en agosto del año pasado, cuando hubo el intento de sacar la ley del oro, casi inmediatamente 60.000 cooperativistas subieron a La Paz y en menos de 24 horas el proyecto de ley estaba abandonado. Cualquier solución que pensemos para el problema del oro pues no alcanzaría a ponerse en marcha en corto plazo, ¿no? Es algo de largo aliento, porque se necesita hacer una concertación con los operadores. Es casi imposible que el Estado pueda imponer una nueva política sobre el sector aurífero. Tiene que haber concertación con los operadores. Primero hay que corregir la norma sobre regalías. No puede ser que el oro sea el metal que pague menos que todos los otros metales, cuando es el que económicamente se extrae con mayor facilidad, es el que prácticamente ya se lo obtiene en estado metálico. Todos los otros tienen que sufrir un proceso de transformación para poder ser comercializados al valor mínimo del mercado internacional. El oro no. El oro prácticamente sale puro de la tierra y se lo puede comercializar con un escaso trabajo de refinación. Debe corregirse la forma de calcular las utilidades. Ahora, la razón por la que las cooperativas no están pagando el impuesto a las utilidades es que no hacen contabilidad y por lo tanto no saben cuál es su utilidad sobre la que tendrían que calcular el 25%. Pero además, como gran parte de estas cooperativas están operando como empresas,
deberían pagar el 12,5% adicional que pagan las empresas por la cotización elevada de los metales. Entonces, eso debería corregirse, pero eso tiene que concertarse. Luego debe llevarse a cabo una campaña para lograr las licencias ambientales, porque hasta ahora esta actividad ilegal, ¿no? Porque sin licencia ambiental nadie debería operar en el país. ¿Cómo hacer para que consigan la licencia ambiental? Pues habría que hacer una campaña con apoyo internacional y después se cobraría a los actores poco a poco, pero tiene que haber algo desde el Estado para que se concrete este asunto. Debe involucrarse a los gobiernos subnacionales en el control de la comercialización del oro y sobre todo debe centralizarse la comercialización del oro en un ente estatal, como era antes del 1985. Eso es fundamental para poder lograr que el Estado sea el que recaude lo que debe recaudar, recaude lo que debe recaudar por la explotación de este metal. Antes de entrar al final de esta primera parte, hablaremos del caso del volumen peso exportamos en mayor cantidad. Los problemas referidos al caso del zinc son simples. En la exportación de cada tonelada de concentrado se transfiere al extranjero más de $1.000 del patrimonio boliviano sin retribución. Es decir, sufrimos un descuento de los valores exportados mayores a $1.000 por tonelada. Estamos perdiendo cada año aproximadamente $1.500 millones por exportar concentrados. Todo el zinc se exporta como concentrado. Las soluciones son relativamente sencillas. Procesar hidrometalúrgicamente el zinc en el país para recuperar el valor íntegro de los metales. La CONIBOL ha anunciado hace poco tiempo que puede montar una planta para procesar todo el zinc que extrae de Colquiri a un costo de $53 millones. Y la CONIBOL tiene los recursos para realizar la inversión. La empresa instaladora capacitaría al personal necesario. Las utilidades de CONIBOL por la instalación de esa planta serían de $40 millones por año. Pero hay intereses que obstaculizarían su realización. Y ya hace años la CONIBOL había anunciado lo mismo y poco tiempo después el presidente de CONIBOL fue despedido. Colquiri, que es la empresa de la CONIBOL que produce esto, anunció también que ya estaba logrando un acuerdo para instalar esta planta y horas después fue despedido el gerente de la empresa minera Colquiri. Entonces, hay intereses que obstaculizarían la puesta en marcha de estas medidas. Después en la segunda ronda hablaremos de los casos del plomo, la plata, del estaño y en el último momento haremos una síntesis de las propuestas que tenemos para aprovechar la coyuntura que nos ofrece la guerra de invasión de Rusia a Ucrania. Terminada esta primera ronda, entonces, ahora voy a pedir otra vez a Gonzalo que si desea complementar su análisis o planteamiento inicial, pues tiene unos minutos para una segunda ronda. Y después le pediremos lo mismo a Raúl. Adelante, Gonzalo. ¿Qué papel juega Bolivia en el mercado de granos global? Para ver si hay oportunidades o no. Y esto es importante entender porque es el tercer sector importante en la balanza comercial de Bolivia, ¿no es cierto? Después de minería, ahora que está primero, y hidrocarburos que todavía genera las divisas por gas. Bolivia es un país pequeño, pero es un país exportador de soya, principalmente en calidad de materia prima agrícola y principalmente al mercado andino, a Perú y Colombia. Nosotros no llegamos a China, nosotros no exportamos vía Brasil, ¿no? Nosotros no llegamos a los grandes mercados porque tenemos problemas estructurales en cuanto a productividad agrícola y producción, ¿no? Ese es un tema a tener en cuenta. Entonces, gran parte de lo que vaya a pasar tiene relación directa con la soya en cuanto a oportunidades. La dificultad básica para nuestro país, que no es solamente a consecuencia de esta guerra, sino esta guerra, digamos, mantendrá precios altos, ¿no? El tema es cómo capitalizar.
El principal problema por el lado de recaudaciones tiene que ver con dos factores. Argentina es un gran exportador de soya, por ejemplo, pero los exportadores pagan un 30% al Tesoro Público para que se beneficie el país. Nosotros no tenemos ese tipo de tasas impositivas para este sector, de modo que sigue siendo un lucro privado, ¿no? En algún momento creo que se ha intentado discutir una cosa así, pero no ha funcionado básicamente en nuestro país, porque es un sector importante en términos políticos y de peso regional, entonces creo que no hay las condiciones políticas para una negociación en el corto plazo, por lo menos de algo así, que sí sería importante para el país, ¿no? De otro modo, yo no veo un beneficio concreto en términos de economía y de economía que llega a la gente a través de bienes y servicios públicos. De los medianos y grandes propietarios en general, sean soyeros, sean productores de maíz o de trigo, ¿no? O girasol o azucareros, tienen pues un tratamiento impositivo diferenciado, ¿no? ¿Qué se llama este régimen agrario unificado, ¿no? Sí, creo que alguna vez yo ya he dado datos de cuánto pagan. Por hectárea pagan, creo, 40, 50 bolivianos de impuesto. Y no sé si lo pagan realmente, ¿no? Porque la recaudación por régimen agrario unificado, podemos ver en las estadísticas, es nada, ¿no es cierto? ¿Por qué pagan? Sí, la pregunta importante de hacerse ¿tiene alguna correlación con el comportamiento económico del sector? Un pago de 40, 50 bolivianos por hectárea al año, ¿no? Si una hectárea de soya, por ejemplo, produce 2 toneladas, son $1.200, precio de mercado, ¿no? Y si produce en verano y produce en invierno, podría duplicarse fácilmente. Pero pensemos en los $1.200 de valor de producción y de venta, ¿no? Si cualquier comerciante en cualquier sector económico quien facture sobre $1.200 paga un 13%, ¿no es cierto? Sí, que serían como 150 o algo así de dólares. Entonces, comparando el aporte de uno y otro, por lo menos en términos de IVA, nos damos cuenta que este sector es un sector parasitario. Entonces, es un sector que bien puede lucrar o incluso favorecerse con las subvenciones, pero yo no veo ningún rédito, ningún beneficio económico de carácter redistributivo para el país. Que además, mucho de lo que se lucra en términos de soya se expatrian como capitales porque son capitales de golondrinas que llegan para lucrar a nuestro país. Y eso va a funcionar en tanto los precios sean altos, ¿no? Bien, entonces eso para, por lo menos en el sector agro, para decir oportunidades de captar, ¿no? Nuevos ingresos para compensar estos subsidios, no lo encuentro absolutamente, ¿no? En términos de trigo, que es el otro tema que debiera llamarnos más la atención. Lo que me parece que va a pasar, más allá de la balanza comercial de importaciones, si somos importadores netos o no, el problema es que la cantidad de recursos públicos que se necesita para subvencionar estos productos, incluyendo trigo, incluyendo energías combustibles, ¿no? Incluyendo maquinaria, etcétera, va subiendo. Entonces, la presión para el gasto público es demasiado fuerte, ¿no? Y los incentivos para el sector productivo son perversos, porque obviamente si das las mismas facilidades para producir soya o trigo, pues la gente va a producir soya en este caso, ¿no? Por el comportamiento del mercado internacional que tiene. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para que pensemos como país de cómo podemos mejorar nuestra seguridad alimentaria en términos de producción nacional de trigo. Creo que hay cosas que se pueden aprender. Alguna vez he mencionado, y con eso termino, el caso de Chile. Chile casi nada de tierra tiene en términos agrícolas, menos que nosotros, ¿no? Creo que es 1.000.000 de hectáreas. Y Chile produce el 60% de su trigo y de su harina como producción nacional de Estado, 30, 40 años, que ha dado lugar a que tenga ese grado de autoabastecimiento en un alimento tan básico y elemental como es el pan, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas creo que son temas que deberíamos trabajar a partir del
de la coyuntura que tenemos por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí termino como para dar algunas ideas. Muchas gracias, Gonzalo. Continuamos entonces ahora con Raúl. Por favor, Raúl, tienes 4 minutos para complementar tu planteamiento inicial. Adelante. Gracias, Héctor. Bueno, sí, para complementar un poco lo que habíamos señalado anteriormente, es importante pensar que así como Bolivia recibe ingresos por exportaciones y hemos dicho que gasta en importaciones, y es donde más probablemente nos afecta el tema de la guerra, hay que tener en cuenta que en el tema de las importaciones, estas son cubiertas por el Tesoro General de la Nación, ¿no es cierto? No lo pagan las gobernaciones, las alcaldías, las gobernaciones, lo pagamos todos en realidad, porque el TGN, el Tesoro General, no tiene plata por sí mismo, sino que se financia a través de los impuestos que pagamos en el... Esto sí, es importante entender que más allá de la guerra, más allá de lo que está pasando hoy con la guerra, hay una caída importante en las exportaciones de hidrocarburos. Por lo tanto, esto repercute, sin duda, hay una caída en los ingresos por renta hidrocarburífera, ¿no es cierto? Principalmente regalías e IDH, que se contraen significativamente. Esto que ocurre hoy en día, esta afectación que tenemos por la guerra, creo que es importante remarcar que es resultado en realidad, esta forma en la que afecta la guerra al sector hidrocarburos específicamente, es resultado en realidad de la política hidrocarburífera implementada en el país desde el año 2005, ¿no es cierto? Que además, dicho sea de paso, ha tenido principalmente un enfoque rentista. En ese momento se discutía mucho cuánto quedaba para el Estado, cuánto para las empresas, ¿no es cierto? Lo cierto es que del total de la torta de hidrocarburos, ¿no es cierto?, de todos los ingresos que recibimos por la exportación y por la venta de hidrocarburos en el mercado interno, el 74% es la renta hidrocarburífera, 26% son costos. De este 74%, el 81% va para el Estado, en patentes, regalías, participaciones TGN, IDH, participación de YPFB, impuestos que pagan las empresas, y un 19% va para las empresas petroleras, incluida las que pertenecen a YPFB. Entonces, quiero cerrar mencionando que el problema que vive hoy el sector de hidrocarburos no responde solamente a la guerra o al tema de la pandemia, sino que es una crisis profunda de los últimos 20 años, quizás la más profunda. El resultado de la política hidrocarburífera vigente desde el año 2005 responde a que nuestra política hidrocarburífera ha estado enfocada en la renta, captura de renta, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, y no se ha pensado en la sostenibilidad. Es decir, hemos pensado qué tajada de la torta me toca, pero no hemos pensado, no se ha debatido en esos años que todavía haya torta, ¿no? Que en el largo plazo todavía tengamos torta y que la torta idealmente crezca, ni tampoco la sostenibilidad que debería haberle dado el sector a la economía nacional en el largo plazo. Entonces, creo que esto sintetiza un poco los problemas que hemos visto. Son problemas estructurales, lamentablemente, no son problemas de coyuntura solamente por la guerra o el coronavirus, sino que son problemas estructurales y que requieren sin duda una política hidrocarburífera como parte de las soluciones que seguramente abordaremos en el siguiente bloque y en la parte de propuestas. En el caso de plomo, en el caso de la plata, los vemos juntos porque andan juntos estos metales. Tenemos muy poco margen para hacer algo concreto. Casi la totalidad de estos metales se exporta como concentrados. Pero Bolivia tiene una fundición en Carachipampa para plomo-plata. Sin embargo, esta fundición, que fue instalada hace prácticamente 40 años, ha funcionado hace casi 10 años, ha empezado a funcionar, pero con muchísimas dificultades para operar continuamente, por la obsolescencia de las instalaciones, por otros factores también de diseño, de ingeniería, que en otros países fueron superados porque estaban funcionando, pero que como en el nuestro no entró en marcha la planta, pues no se los detectaron a tiempo. Ahora, la solución es bien simple. Hay que renovar todo lo que sea necesario en la fundición. Eso ha de tomar seguro menos tiempo que montar otra planta, porque no podemos seguir exportando plomo y plata como concentrados porque perdemos mucho dinero en ese proceso. Hay que procesar estos metales en nuestro país. Lamentablemente, un poco lo que dijo Raúl también en el caso hidrocarburífero, en el sector minero, el objetivo es generar divisas, no es generar excedentes que puedan servir para potenciar un desarrollo alternativo
a un desarrollo local donde están asentadas las operaciones mineras. No, el objetivo es generar divisas y se obtienen divisas rápidamente cuando se exportan concentrados, ¿no? No importa si perdemos en la operación. La cosa es tener liquidez. Y el caso emblemático para nosotros es el caso del estaño, porque pese a ser, en cuanto a volumen, el tercer metal de exportación, es el que más aporta al Estado boliviano. Y este aporte se debe sobre todo a que casi toda la producción es de la CONIBOL. Huanuni y Colquiri son los principales centros donde se explota este metal y todo se funde en la fundición de la CONIBOL que está en Vinto, ¿no? Entonces el problema para aprovechar la coyuntura actual de precios tan altos, pero tan altos del estaño, es aumentar la producción. Y la CONIBOL tiene una gran posibilidad de hacerlo en el corto plazo, porque ya tiene una planta en Huanuni que está destinada a procesar más mineral de estaño. Lamentablemente, esta planta de Huanuni está siendo obstaculizada por los propios trabajadores, o algunos trabajadores en realidad que verían afectados sus intereses si esta planta funciona a su capacidad plena. Pero sería extraordinario que se lograra esto. Por otro lado, también la CONIBOL ha instalado hace poco tiempo un horno nuevo que incrementa la capacidad terriblemente de la fundición de Vinto, pero que está funcionando ahora a 2/3 de su capacidad, primero porque no hay la materia prima suficiente y está fundiendo con aire cuando debería fundir con oxígeno. Ahora, claro, no hay necesidad, pero si se incrementara la producción de Huanuni y también la de Colquiri, entonces sí habría que incrementar la capacidad del horno trabajando con oxígeno. El ingenio que se está construyendo ya desde hace un tiempo en Colquiri debería concluirse muy rápidamente para aumentar la producción de estaño de estos dos centros tan importantes para el país. De esta manera, el Estado podría recibir por lo menos, ¿no?, $50 millones de utilidad adicional si se ponen en marcha, sobre todo las dos primeras medidas, ¿no?, la capacidad plena del ingenio de Huanuni y el incremento de la capacidad del horno Ausmelt trabajando con oxígeno. Además de esto, hay que refundar la CONIBOL, porque de otra manera las utilidades están quedándose directamente en las empresas subsidiarias de la corporación. Vamos a dar la palabra en primer término a Raúl Velázquez para concluir su intervención en nuestra cátedra. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Héctor. Gracias a quienes amablemente nos escuchan y nos siguen en esta cátedra, en esta conversación. Sí, para finalizar, bueno, hemos dicho que el sector de hidrocarburos atraviesa una de sus peores crisis probablemente de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Y justamente las reformas que se requieren para poder paliar esta crisis van más allá del fin de la guerra. Aunque termine la guerra, probablemente los problemas sigan. ¿Por qué? Porque son problemas estructurales. Entonces, explicar muy rápidamente la propuesta que tenemos desde la Fundación. Hay una urgencia de reformas estructurales al sector de hidrocarburos que deberían estar plasmadas o reflejadas en una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley sectorial que primeramente, sin duda, establezca un nuevo criterio de gobernanza. Ordenamiento territorial, es decir, dónde sí se explora, dónde no se explora. No podemos seguir en esta lógica de querer entrar a los parques naturales ya en una política casi de desesperación. El respeto a la consulta previa sin duda es fundamental. Esta política hidrocarburífera nueva, esta nueva ley debería demarcar, ¿no es cierto?, las reglas para cómo se hacen los procesos socioambientales, cómo se desarrolla el contenido local, es decir, la contratación de mano de obra local y la contratación de bienes producidos localmente. El tema de los roles institucionales claros, ¿qué hace YPFB? ¿Qué hace el Ministerio de Hidrocarburos? ¿Qué hace la ANH o la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, dado que en la actualidad se están sobreponiendo sus roles? Esta nueva política los debería establecer y separar de manera clara.
implementar una política de transparencia y acceso a información, que los ciudadanos que somos los verdaderos dueños de los hidrocarburos dejemos de estar peregrinando y rogando por información, y obviamente mecanismos de participación y control ciudadano en la gestión del sector, tal y como lo establece la propia Constitución. En temas de exploración y explotación de hidrocarburos se debería redefinir las modalidades de contratos actuales, la adjudicación de áreas solamente mediante licitación pública internacional, que además la debería realizar la NH, ya no YPFB, requisitos técnicos y económicos y ambientales para las empresas con las que nos asociamos. No podemos dejar que cualquier empresa, ¿no es cierto?, venga y explore hidrocarburos en Bolivia, sino que deberían ser con altos requisitos técnicos, económicos y ambientales. Y finalmente, un tema muy importante, la reposición de reservas mediante exploración y desarrollo. No podemos seguir explotando nuestras reservas de hidrocarburos sin garantizar, ¿no es cierto?, que se repongan a través de exploración y desarrollo permanente, no esperar a que las papas quemen, como estamos ahorita, ¿no es cierto?, con un solo campo nuevo en los últimos 10 años, para recién preocuparnos por la exploración, sino que debería ser una actividad permanente. Por otra parte está la comercialización de hidrocarburos, ¿no es cierto? Es decir, en el tema del mercado interno hay que redefinir, hay que discutir, debatir el tema de los precios. Hay que recordar que en Bolivia el precio está subvencionado. La gasolina, el litro de gasolina que el ciudadano paga cuesta hoy en día 3 bolivianos con 72 centavos, con 74 centavos, siendo que la misma gasolina a nivel internacional cuesta 8 bolivianos con 88 centavos. Esos 5 bolivianos de diferencia los cubre el Estado, ¿no es cierto?, con nuestros recursos. Entonces, es un tema que la nueva ley debería debatir para además sincerar los precios. Con ello no quiero decir que se elimine, sino que el subsidio debería redireccionarse a la gente que realmente lo necesita. Hace falta gestionar contratos a corto y mediano plazo con el Brasil, el cumplimiento y el cierre del contrato con la Argentina y obviamente la gestión de nuevos mercados para el gas natural. Finalmente, con el tema del régimen fiscal, creemos que desde nuestro punto de vista obviamente se debe mantener la regalía departamental del 11%. La regalía nacional, que actualmente es del 1%, habría que subirla, proponemos subirla al 2%, pero ya no para que beneficie solamente a Beni y a Pando, sino a todos los departamentos no productores de hidrocarburos. La participación al TGN debería bajar desde nuestro punto de vista del 6 al 5%, dado que el TGN tiene otros ingresos y otros recursos, y el IDH debería funcionar en base a escalas móviles, entre un 20 y un 32%. Y esto en función del tipo de campo, del tamaño del proyecto, si es un proyecto grande o pequeño, no le podemos aplicar el mismo porcentaje, de los precios también, y obviamente del ciclo del proyecto. Un proyecto nuevo probablemente pueda pagar un poquito menos de IDH, cuando esté en el máximo de producción, pagar más, ¿no es cierto?, el tope que sería el 32% actual. Y un último punto que creo que es fundamental es rescatar lecciones aprendidas, no solamente del gas natural o de los hidrocarburos, sino también de la minería, del estaño, del petróleo en los 70, ¿no es cierto? Y es definir el uso y destino de la renta hidrocarburífera con una perspectiva estratégica, pensando en la sostenibilidad a largo plazo, dado que es un recurso que se acaba, y más bien la diversificación de la economía local a partir de estos ingresos. Esa es básicamente la propuesta. Tanto hidrocarburos como minería son sectores de largo plazo y por lo tanto las políticas que se implementan también deben ser de largo plazo y tendrán efectos también a largo plazo. La guerra ha creado grandes oportunidades para el sector minero del país. Los precios de los metales los tenemos en niveles muy altos. Por los tiempos que toma poner en marcha medidas para aprovecharlas, hay que utilizar lo que se tiene. Se pueden incrementar los ingresos y utilidades casi de forma inmediata en el caso del estaño. Lo hemos visto, hay instalaciones en Huanuni, en Vinto, próximamente una nueva en Colquiri, que tienen que entrar a funcionar a su máxima capacidad por esta coyuntura. El año pasado ya Huanuni tuvo una utilidad de más de $100 millones, cuando en los años anteriores había estado perdiendo. Esto debido a las cotizaciones internacionales elevadas. Si pudiéramos incrementar en 1/3 la capacidad de producción de Huanuni, estaríamos hablando de verdaderos récords de recaudación del sector minero a favor del Estado. Ahora, en un plazo de 1 año se puede reducir la exportación de concentrados de zinc, de plomo y de plata con la puesta en marcha de la planta anunciada por Comibol y la renovación de la planta de Carachipampa. Esa planta de Comibol, ese anuncio es sensacional, es una planta hidrometalúrgica que recupera todos los componentes valiosos del concentrado de zinc y hace que la Comibol reciba 3 veces más de lo que está recibiendo actualmente por la venta de cada tonelada de concentrado.
Eso es importantísimo. Lo bueno es que la Conmebol ha anunciado que en un año podría entrar en funcionamiento esto. Ahora, se puede mejorar también significativamente los ingresos por la venta de oro, pero esto está en función de acuerdos, sobre todo de carácter político. El gobierno tiene como uno de sus pilares fuertes al cooperativismo minero, pues es tiempo de hacer los acuerdos necesarios con ellos para reformar toda la política del sector aurífero. No es posible que el Estado se quede con el 2.5, 2.6% del valor del metal y el 97%, más del 97% esté yendo a parar a manos de gente particular. El Estado debe aprovechar su recurso natural estratégico tan importante y tan valioso para potenciar una economía alternativa, no solamente en las regiones productoras, sino en todo el resto del país. Bueno, muchas gracias por su atención para el sector minero. Y ahora le pido a Gonzalo, por favor, que cierre nuestra cátedra con el sector de soberanía alimentaria particularmente. Adelante, Gonzalo. Gracias. Bueno, ya que están tocando temas sectores muy importantes, me voy a animar a hacer un comentario más bien un poco más general que yo me animo a decir, obviamente, el contexto de la guerra. Y ahí creo que ya hemos dicho bastantes elementos importantes, pero creo que el pensar propuestas de mediano y de largo plazo deberían ir un poco más allá de mejorar nuestra capacidad o nuestra eficiencia extractiva. Porque el problema es que con la minería, con el gas, con la agricultura, lo que tenemos es un modelo altamente extractivo, ¿no? Y expoliador de los recursos naturales, ¿no? Y aumentando la eficiencia de este sector, incluso aumentando la eficiencia de este sector, creo que tenemos barreras, problemas estructurales, institucionales, ¿no? Generales para ilustrar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, Venezuela es un gran país, es un mar de petróleo. Venezuela prácticamente no necesita hacer nada para que le lluevan los petrodólares los días, ¿no? Y su economía es tan grande, ¿no? que creo que su PIB per cápita ronda 15, 16 mil dólares, ¿no? Año. Bolivia tiene ¿cuánto? 3 mil, 4 mil per cápita seguramente, ¿no? Es decir, el otro nos triplica, ¿no? Y a pesar de eso, el desastre que tiene en términos económicos, sociales, demográficos, humanos, nos demuestra que muchas veces, cuando la economía no se maneja en su integralidad, el indicador económico dice muy poco de la calidad de vida, del acceso a los servicios públicos, de la equidad que tiene un país. Y creo que el crecimiento económico, sin una reestructuración de temas de salud, educación, servicios y de la productividad económica del país, creo que no nos van a llevar a ningún lado, porque ese creo que es el problema fundamental. Si somos un país rentista, y como un país rentista tenemos bajísima productividad laboral. Vivimos mucho agachándonos a la tierra y extrayendo el recurso natural, ¿no? Si en términos de productividad, ¿en qué sector estamos mejor? Esto es como el fútbol, ¿no es cierto? Si estamos en la cola porque no somos buenos en términos de productividad, de meter goles en este caso. Y ese es el tema. Es decir, Bolivia está en la cola en términos de indicadores de eficiencia productiva, ¿no? Por lo menos en América Latina, Bolivia está junto con Paraguay o por debajo en Paraguay en algunos casos. Y para volver a mi tema, menciono el tema de productividad agrícola, ¿no? Teniendo tierras, teniendo deforestación, teniendo gran cantidad de potencial productivo, tenemos bajísima productividad agrícola en el país, ¿no? Mientras en soya, por mencionar un ejemplo que ya he mencionado, Argentina produce 3, 4, hasta 5 toneladas por hectárea. Lo mismo sucede con Brasil. Nosotros a lo mucho sacamos 2 toneladas por hectárea, ¿no? Y el comportamiento es similar en la parte andina: papa, quinoa, trigo, ¿no? Forrajes. Entonces tenemos ahí un problema estructural. Obviamente no vamos a tener competitividad internacional en esas condiciones, ¿no? Si alguna gente aquí en Santa Cruz maneja cifras de que la agricultura genera
empleo y ocupación económica para, no sé, un tercio de la población boliviana. Y se asume que esa ocupación laboral lo genera el sector de la agroindustria, cuando todo eso es básicamente campesinos y gente que vive en el campo todavía en condiciones de pobreza rural. Entonces creo que ese es el tema. El tema del modelo me parece que es importante, ¿no? Y que a partir de los problemas que visibiliza un evento finalmente tan puntual como la guerra, debería abrirnos a conversar y a tener un debate mucho más sobre el modelo y la base productiva que tenemos en el país. Me parece que ahí tenemos cada vez más problemas, porque no solamente hay que hablar de deuda, sino que estas subvenciones y estas concesiones a privados de los fondos públicos permanentemente están reproduciendo el mismo modelo productivo, ¿no? El sector agropecuario cruceño, por ejemplo, cuando los precios están bajos, piden todo tipo de subvenciones, exenciones, perdonazos al sector público, y el sector público se los da, ¿no? Y se mantiene ese gigante convaleciente hasta que surja otro evento de boom agrícola para volver a capitalizar a nivel privado estos productos, y así funciona nuestra economía, lamentablemente, sin hablar de los movimientos económicos que genera el sector del narcotráfico. Pero no sé, me parece inspirador todo lo que ustedes plantean y vayamos un paso más, ¿no? Vayamos un paso más y discutamos el tema del modelo económico.